Bienvenidos, guardianes de la bruma, a Siluetas en la Niebla. Aquí, cada sombra esconde un relato intrigante. Hoy, nos sumergimos en un misterio que ha desafiado el paso del tiempo y que espera ser desenterrado. Prepárense para encender su curiosidad y explorar lo desconocido. El viaje comienza ahora. Era la noche de Navidad de 1945, un momento que debería haber estado lleno de alegría y amor. En Fayetteville, Virginia Occidental, una familia se preparaba para celebrar en un hogar decorado con luces brillantes y un árbol de Navidad adornado. Sin embargo, esa noche mágica pronto se tornaría en un verdadero infierno. De repente, alrededor de la 1 a.m., un fuego devoró su hogar. Las llamas surgieron sin aviso, consumiendo todo a su paso y dejando a la familia atrapada entre el horror y la desesperación. George y Jenny Souther lograron escapar junto a 4 de sus hijos, pero 5 de ellos no lo hicieron. ¿Dónde estaban? ¿Qué les sucedió realmente en esa noche fatídica? Mientras las llamas devoraban su hogar, la familia Souther fue arrastrada a un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Esta es la historia de amor, pérdida y la incansable búsqueda de respuestas en medio de la incertidumbre. La noche del incendio comenzó como cualquier otra. La familia Souther se acomodó para dormir, sin saber que el destino les tenía preparada una prueba desgarradora. Alrededor de la 1 a.m., un estallido repentino rompió el silencio de la noche. Las llamas comenzaron a brotar, devorando el hogar familiar en cuestión de minutos. El horror se desató cuando la pareja se dio cuenta de que no podían encontrar a sus 5 hijos. Mientras las llamas iluminaban el cielo nocturno, la desesperación invadió a George y Jenny. Corrieron de habitación en habitación, llamando a sus pequeños, pero solo se encontraron con el eco de su propia angustia. En cuestión de minutos, la calidez de su hogar se transformó en un infierno en el que los gritos y el crepitar de la madera ardiente resonaban en sus oídos. Afuera, los vecinos miraban con horror, pero no había nada que pudieran hacer. Los bomberos llegaron rápidamente, pero al inspeccionar los escombros, un silencio incómodo se apoderó del lugar. A pesar de que la casa se había reducido a cenizas, no había rastro alguno de los 5 niños. La pregunta que nadie se atrevía a formular flotaba en el aire. ¿Dónde estaban? George y Jenny se negaron a aceptar la idea de que sus hijos estaban perdidos para siempre. Las llamas habían consumido su hogar, pero la esperanza seguía viva en sus corazones. La tragedia de esa noche no solo cambiaría su vida, sino que también daría inicio a una búsqueda desesperada por la verdad. Un camino lleno de misterios, avistamientos y una extraña conexión con el destino que aún estaba por descubrirse. Mientras la devastación reinaba en lo que solía ser su hogar, la confusión y la incertidumbre comenzaron a apoderarse de George y Jenny Souther. Los bomberos, aunque efectivos en su trabajo, no encontraron ningún rastro de los 5 niños. Sin embargo, el silencio de la escena no se sentía normal. Los Souther comenzaron a cuestionar lo que realmente había sucedido esa noche. Las primeras investigaciones revelaron hechos extraños. A pesar de la intensidad del fuego, algunos objetos de la casa, como una cama y otros muebles, parecían haber sobrevivido. Era posible que los niños hubieran escapado del incendio solo para ser llevados a un destino desconocido. Las especulaciones comenzaron a florecer en la mente de los padres, alimentadas por la desesperación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la búsqueda se tornó más desesperada. George Souther, un hombre de determinación inquebrantable, se dedicó a investigar cada pista, desde la compra de una valla publicitaria con las fotos de sus hijos hasta la búsqueda de testigos que pudieran haber visto algo aquella noche fatídica. Su incansable esfuerzo comenzó a atraer la atención de la comunidad. Entonces, una carta llegó a su hogar, una comunicación que encendería una chispa de esperanza. El remitente afirmaba haber visto a los niños, vivos y sanos, años después del incendio. La promesa de respuestas resurgió en los corazones de los Souther, convirtiendo su dolor en una búsqueda aún más intensa. Pero, ¿era la carta un rayo de esperanza o una ilusión que los llevaría a un abismo de más preguntas? Lo que parecía un final trágico
podría estar destinado a convertirse en un nuevo comienzo. Con la esperanza renovada por aquella carta, George y Jenny Soder se lanzaron a la búsqueda de respuestas. Se aferraron a cada pista, cada rumor que pudiese acercarlos a sus hijos desaparecidos. La comunidad, conmovida por su dolor, se unió a la causa, compartiendo historias y avistamientos en un esfuerzo por reconstruir el rompecabezas que había dejado el incendio. Con cada nuevo relato, la tensión crecía. Algunos afirmaban haber visto a los niños vivos en un automóvil, mientras que otros hablaban de una misteriosa camioneta que había sido vista cerca de su casa la noche del incendio. ¿Podrían ser estas observaciones meras coincidencias o había un hilo de verdad que se entrelazaba en la oscuridad? La familia comenzó a recibir llamadas de extraños, cada uno con una historia que, aunque dudosa, ofrecía una pizca de esperanza. Cada testimonio era como un destello en la penumbra, un faro que iluminaba su camino hacia lo desconocido. Pero también había dudas. ¿Quién era el remitente de la carta? ¿Era posible que esos avistamientos fueran parte de una ilusión o había realmente una conexión oculta? Decididos a no dejar piedra sin remover, los Soder colocaron una gran cartelera en la carretera, adornada con las fotos de sus hijos desaparecidos y el mensaje desgarrador: ¿dónde están nuestros hijos? A medida que la cartelera captaba la atención de los transeúntes, el dolor de la familia se hacía eco en el corazón de todos. Pero a pesar de los esfuerzos, las respuestas seguían siendo esquivas. En un mundo donde el amor puede convertirse en desesperación, la búsqueda de los Soder seguía sin un final claro. ¿Serían los testimonios una pista hacia la verdad o simplemente un reflejo de la esperanza que se negaba a morir? A medida que pasaban los días, la búsqueda de la familia Soder se convertía en un tema candente en la comunidad. Con cada nueva declaración, las especulaciones comenzaron a florecer, alimentando un fuego aún más intenso que las llamas que habían devorado su hogar. ¿Podrían los niños haber sido secuestrados? Las ideas de conspiración empezaron a tomar fuerza, y lo que una vez fue una tragedia familiar se transformó en un misterio que intrigaba a todos. Algunos creían que los Soder estaban siendo vigilados, que su familia había sido un objetivo cuidadosamente seleccionado. Otros afirmaban que los niños habían sido llevados por un grupo desconocido, quizás incluso involucrados en algo mucho más oscuro de lo que nadie podía imaginar. Los periódicos locales comenzaron a publicar teorías, cada una más escalofriante que la anterior. Mientras tanto, George y Jenny se sumergieron en la búsqueda de respuestas. Con cada nuevo relato, su esperanza se entrelazaba con el miedo. Conocieron a personas que afirmaban tener información, pero muchas de ellas eran sombras que se desvanecían al ser interrogadas. ¿Era posible que los niños estuvieran vivos, ocultos en alguna parte del país? ¿O había una verdad aún más perturbadora detrás de su desaparición? El dolor de los Soder no solo se manifestaba en su búsqueda de sus hijos, también se transformó en una misión para desentrañar la historia oculta que había dejado este misterio. La comunidad se unió en un coro de especulaciones, y la pregunta que resonaba en cada rincón era: ¿qué les sucedió realmente a los 5 niños Soder? Las teorías se multiplicaban, pero la verdad seguía siendo un rompecabezas inquietante que nadie había logrado resolver. A pesar de la tragedia y el dolor constante de la búsqueda, el legado de la familia Soder comenzó a tomar forma. En medio de la confusión y la desesperación, George y Jenny se convirtieron en símbolos de perseverancia. Su incansable lucha por encontrar respuestas resonaba en cada rincón de Fayetteville y más allá. Se negaron a rendirse, y su historia se convirtió en un llamado a la acción para otros que enfrentaban pérdidas similares. A lo largo de los años, el dolor de la desaparición de sus hijos no se desvaneció. En cambio, se transformó en un fuego que impulsó su búsqueda. Con cada avistamiento reportado, con cada teoría discutida, la familia Soder mantuvo viva la esperanza de un reencuentro. Su dedicación también inspiró a otros a luchar por la verdad en sus propias historias de pérdida. George, decidido a no olvidar a sus hijos, continuó con su campaña, incluso erigiendo una valla publicitaria en la carretera que llevaba a su hogar. En ella, mostraba sus fotos y el mensaje desgarrador: ¿dónde están nuestros hijos?
Su búsqueda se convirtió en una misión para educar al público sobre la importancia de la familia, la unidad y la resistencia ante la adversidad. La desaparición de los niños Sodder, aunque llena de dolor, también dejó una huella imborrable en la comunidad. Su historia resonó con quienes habían perdido a seres queridos y había inspirado a otros a no rendirse en la búsqueda de respuestas. La pregunta, que se convirtió en un eco en el corazón de todos, seguía latente. ¿Qué les ocurrió realmente aquella noche fatídica? La tragedia se transformó en un legado de amor, esperanza y la inquebrantable determinación de buscar la verdad, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca debe apagarse. Pero, a pesar de la perseverancia de los Sodder y el eco de sus preguntas en la comunidad, la desaparición de sus 5 hijos sigue siendo un misterio sin resolver. Las sombras de esa noche de Navidad en 1945 continúan acechando, dejando un vacío que nunca se llenará. ¿Qué les ocurrió realmente? ¿Están vivos en alguna parte? ¿O la oscuridad del mundo se ha tragado su historia? En este caso, la verdad se ha convertido en un espejo que refleja la fragilidad de la vida y la implacable búsqueda de la verdad. La historia de la familia Sodder no solo es un recordatorio de la pérdida, sino también una invitación a no olvidar a aquellos que desaparecieron sin dejar rastro. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Qué crees que realmente sucedió con los 5 niños Sodder esa noche? ¿Fueron víctimas de un destino cruel? ¿O su historia continúa en algún lugar más allá de nuestro entendimiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si te ha intrigado este misterio, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para acompañarnos en nuestra búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón. Porque, a veces, las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.